Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Hoy centramos nuestra mirada en Medio Oriente. 8 años de guerra en Siria provocaron que la nación vecina, el Líbano, se convirtiera de la noche al día en un país con el 25% más de su población. Por eso hoy haremos una mirada diferente al tema de los refugiados desde la política y la economía. También hablaremos sobre los verdaderos motivos detrás del rechazo de Trump al acuerdo del Grupo 5+1 con Irán y las causas reales que están guiando los conflictos en esta región. Acompáñenos hoy, Justo en la Diana. Durante nuestra cobertura especial en el Líbano, conversamos con el doctor Hassan Mokalek, doctor en Economía y experto en temas de Medio Oriente del Centro de Estudios, Reconstrucción y Economía del Líbano. Hoy le traemos esta entrevista íntegra y comenzamos hablando de la economía de Siria, sobre todo el impacto después de varios años de conflicto y las sanciones de Estados Unidos. Un tema donde el doctor nos ofreció datos reveladores sobre la situación económica actual. Siria está avanzando, es verdad, está avanzando sobre el terreno. La prioridad absoluta ahora de Siria es liberar su territorio, el remanente que sigue aún bajo la influencia o el control de los grupos terroristas. También en la región de Idlib y al este del Éufrates, esta es una región muy rica de recursos inmensos que tiene Siria, que todavía está allí en una zona como una cierta autonomía de los kurdos apoyados públicamente por parte de los americanos y en esta región. Entonces, la situación de la guerra, o sea, cada vez que se encoge la guerra, las necesidades del pueblo van incrementando porque las necesidades en tiempo de paz son diferentes a las necesidades en tiempo de guerra. ¿Y eso qué implica? Implica mayores responsabilidades sobre el Estado sirio. Al mismo tiempo, estas fuerzas internacionales que le han hecho la guerra a Siria están perdiendo en el terreno y por lo tanto ven en la posibilidad de controlar económicamente a Siria, incrementar las presiones sobre Siria, buscar el mayor pedazo del queso que pueden obtener en la etapa postguerra, hace que ellos ejercen tanta presión sobre Siria. Y por eso es la importancia de esta batalla que está librando hoy por hoy Siria en el este del Éufrates.
Como decía el profesor Hassan Mokhalet, una de las consecuencias de la guerra de Siria ha sido el tema de los refugiados. Si bien muchos tomaron el mar hacia Europa, el destino para una gran mayoría fue el Líbano. Estas fueron sus consideraciones sobre los efectos que tuvo este desplazamiento de refugiados hacia ese país. Siria es nuestro pulmón. Nosotros respiramos la economía a través de Siria. ¿Por qué? Porque antes de la guerra siria, el Líbano exportaba 5.000 millones de dólares anualmente a través de Siria. Y por lo tanto, el Líbano vivía de estas exportaciones y de esos ingresos. Y eso influye de manera directa. Pero suma a eso de que en este territorio pequeño que es el Líbano viven alrededor de 4 millones de habitantes, pero de una noche a la otra, de un día al otro, se ha incrementado el número de los habitantes de este territorio en un casi 25%, entre 20 y 25%, que son 1,5 millones más sobre este territorio. Eso hizo que se ponga crítica la situación de los servicios públicos, la salud, el agua, la electricidad, las calles, todo lo que se vive al día a día en este país. Luego también el aeropuerto de Beirut está trabajando al doble de su capacidad debido al movimiento de los sirios, como no tienen su aeropuerto funcionando. Esto ha creado una situación bastante difícil. El Banco Mundial ha calculado en un momento dado que las pérdidas del Líbano, económica del Líbano, entre el 2012 y el 2016, solo hasta el 2016, se calcula en más de 17.000 millones de dólares pérdida por esta situación. Problemas familiares y crímenes se han incrementado realmente debido a esa presión muy grande que hay. Esta es una realidad que vive el país. Esta crisis, lamentablemente, como nuestro país es dividido políticamente, una parte quiere aprovechar esta situación para tirarle a la resistencia y complicar la vida de la resistencia, ejercer presiones sobre el gobierno sirio y afectar el gobierno sirio, ya sea en las elecciones o bien de cualquier forma. Y hay otra parte que no ha sabido realmente cómo lidiar políticamente con esta crisis humanitaria. Eso es real. O sea, no hubo por parte del Líbano un tratamiento correcto y sabio para esta crisis. Hasta este momento han regresado alrededor de 150.000 personas. O sea, comparado con el número grande que hay, no es gran cosa, pero los intentos de impedir ese regreso, de impedir la integración de la gente, de aterrorizar a la gente que no vuelvan, que van a ser perseguidos, que no sé qué, es muy grande. Hagamos una primera pausa en la entrevista y luego vamos a tratar otros temas cruciales para la región, como lo que se esconde detrás de las tensiones entre Israel e Irán. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro canal en YouTube, ambos con el mismo nombre, Justo en la Diana. Las autoridades sirias informaron que gracias a la liberación del 90% del territorio nacional del terrorismo, retornaron 4.5 millones de desplazados internos y 300.000 refugiados. El país muestra desde hace 2 años señales de crecimiento económico y estabilidad en las ciudades, un efecto que se siente también en el Líbano y ha motivado el retorno paulatino de quienes huyeron a esa nación vecina cuando comenzó el conflicto. La agencia SANA informa del regreso de cientos de personas en el mes de octubre. La misión principal y fundamental que nos encomendó el liderazgo es facilitar el retorno de los pobladores de Zabadani a sus hogares lo antes posible. Esta tarea requiere organizar todos los servicios básicos para incentivar el regreso de la gente. El mismo día de la liberación de Zabadani, 100 familias regresaron a la ciudad y hoy en día le puedo confirmar que más de 6.000 familias ya están en sus casas, es decir, entre el 70 y el 80% del total de las habitantes de esta zona. Los refugiados ingresaron en el territorio nacional a través de los cruces fronterizos con el Líbano. Para facilitar la reinserción de los desplazados, el gobierno sirio rehabilitó 7.000 escuelas en las zonas liberadas del terrorismo y logró la escolarización de 4 millones de alumnos.
Soy de Zabadani. Abandonamos nuestra ciudad hace 7 años por culpa de los terroristas. He regresado hace 1 año y estamos arreglando nuestra casa. Estamos aquí gracias a los sacrificios del ejército árabe sirio. También desde Jordania han regresado cientos de personas, un país donde se encontraban cerca de 29.000 sirios. Muchos de ellos encuentran trabajo y sustento también en la agricultura, gracias a la recuperación de 4 millones de hectáreas de tierras agrícolas que han sido reincorporadas al plan agrario pese al bloqueo impuesto a Siria. Ahora bien, cambiemos de tema. Sobre el acuerdo de Irán con el grupo 5+1, llama la atención que luego de la firma de este acuerdo con las potencias occidentales, el presidente Donald Trump quiso desmantelar todo lo logrado. El doctor en economía Hassan Mokhaled nos explica qué parte de cuota de responsabilidad tuvo Israel en que se intente echar atrás este histórico acuerdo. Hasta el momento en que entró Rusia al escenario de la región del Medio Oriente a través de Siria, Irán era la fuerza regional, la potencia regional que tenía la palabra frente a Israel. Israel, que siempre ha sido el gendarme de Estados Unidos en esta región, a partir de la guerra del 2006 y su derrota en esa guerra, no ha vuelto a poder jugar ese papel a plenitud como lo hacía antes, como gendarme de los planes de Estados Unidos. Ahora, cuando se logra ese acuerdo nuclear, se logra sobre la base de que Estados Unidos ha visto que Turquía tiene sus problemas, Egipto está fuera del conflicto prácticamente, no tiene influencia de manera directa a pesar de su volumen, y Israel derrotado después del 2006. Eso hizo que Estados Unidos se convenciera en que para salvaguardar sus intereses en esta región, pensó que hay que jugar otra carta y es acercarse a Irán a ver si compartimos los roles y los intereses con Irán y que de esa manera pueden salvaguardar los intereses de Estados Unidos. Y llega al acuerdo. Este acuerdo que se firmó con Irán hizo que Israel se sintiera en duelo prácticamente, en un velorio, porque el dolor fue muy fuerte para Israel ver que estas fuerzas occidentales que deberían ser sus aliados contra Irán y ahora están haciendo este acuerdo, lo que le da a Irán más fuerza, tomando en cuenta que Irán, aparte de que está también tiene gente que ella apoya a gente y hay apoyo mutuo con grupos en Irak, en Siria, en Yemen, en el Líbano, pero sobre todo en el Líbano, donde hay una resistencia que comenzó una resistencia patriótica y terminó siendo resistencia de Hezbollah, con la bandera de Hezbollah, que es de una manera o de otra un rostro también de Irán, pro-iraní o apoyado por Irán aquí. Entonces, para Israel es el hecatombe, es la decadencia de sus tiempos ver que tiene Irán prácticamente en su frontera ya. Ahora, Israel lo que hizo fue buscar cómo salir de ese callejón sin salida, propuso a Estados Unidos de que ella tiene una tercera opción. ¿Y cuál es la tercera opción? La tercera carta o la carta de Israel fue: esperen, yo puedo hacer una alianza muy fuerte con los gobiernos y reinos y los príncipes árabes, los gobiernos del Golfo y de otro índole en la región árabe que son amigos y tienen trato con Israel. Nosotros podemos hacer una coalición y una alianza regional fuerte contra Irán y por lo tanto rompan este acuerdo. Ha ofrecido tanto cuando llega Trump, ¿qué hace? Trump lo primero que hace, además de reconocer a Jerusalén y el traslado de la embajada, rompe el acuerdo
nuclear. Eso como le dio oxígeno a Israel de que va a trabajar para la coalición y empezó a trabajar en la coalición y quiso retomar su papel de gendarme. ¿Qué hizo? Primero se le tumbó el avión a Estados Unidos en el Golfo. Estados Unidos no pudo responder a Irán. Se quedó mudo Estados Unidos. Y eso marcó como una derrota para Estados Unidos militar frente a Irán. Pero encima de eso, Israel ha vuelto a intentar, ya sea en Irak o bien en el Líbano, de enviar sus drones, de hacer sus operaciones, de tratar de asesinar de manera selectiva a la gente. Y entonces hicieron el raid en Siria, mataron a 2 de Hezbollah. Todo eso lo formó y Hezbollah respondió y puso en jaque realmente a Israel y fracasaron en lo que hicieron porque también los drones se tumbaron. Eso hizo fracasar el rol de Israel que pretende hacer y un fracaso total a la supuesta coalición y alianza que quiere hacer en la región con los países árabes. Entonces vuelven otra vez al primer cuadrante, como se dice. En el primer cuadrante vuelve a tener esta dificultad. ¿Qué pasa? Irán tiene una carta muy importante que jugar en este conflicto actualmente, pero no lo hará para no darle de gratis a Trump la posibilidad de que sea reelegido nuevamente. O sea, por lo menos que no sea por parte de ella, facilitarle esa... Y eso es lo que hace que hoy Irán dice, voy a volver a hacer el tercer paso de la implementación del acuerdo nuclear, voy a hacer eso. O sea, todo el mundo está como escalando en esta situación. Al igual que hizo con otros acuerdos alcanzados por su predecesor Barack Obama, Donald Trump dijo no al acuerdo del Grupo 5+1 firmado con Irán en 2015. Anunció que no podemos ni vamos a hacer esta certificación y nuestra participación puede ser cancelada por mí como presidente en cualquier momento. Lo que olvidaba Trump al hacer este anuncio en mayo de 2018 es que el acuerdo con la nación persa, fruto de varios años de negociaciones, no puede anularse, ya que no es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos e Irán. De hecho, el Plan Integral de Acción Conjunta fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Las políticas de Estados Unidos resultarán en su aislamiento y golpeará su credibilidad. Ningún país firmaría un acuerdo con Estados Unidos desde ahora porque el actual presidente estadounidense dice que todos los acuerdos con Washington solo pueden durar hasta el final del mandato del presidente. La Unión Europea también dejó claro su rechazo a la postura de Estados Unidos. Renegociar no es una opción, no se puede imaginar independientemente del pragmatismo o realismo. No es ser ingenuo, por el contrario, es ser muy concreto y pragmático. No se puede imaginar 12 años de negociaciones complejas relacionadas con la energía nuclear, de los que algunos fueron extremadamente complicados y complejos. Teherán cumplió desde el inicio con su parte del acuerdo, pero como resultado de las sanciones impuestas por la Casa Blanca, el gobierno persa informó que podría reducir aún más sus compromisos si no obtiene beneficios incluidos en el pacto. En cualquier momento que la República Islámica sienta que las acciones de la contraparte en suspender las sanciones no son suficientes para los intereses de Irán, entonces la República Islámica puede considerar sus propias opciones, una de las cuales es salir del acuerdo nuclear. Entonces estaremos en una situación en la que seguramente podremos perseguir nuestro programa nuclear pacífico mejor y más avanzado que el momento en que entramos en las negociaciones nucleares. Se dice también que esta decisión tuvo matices económicos, es decir, a Trump no le convenía el acelerado movimiento de los europeos al mercado iraní y por eso quiso hacer un rejuego para posicionar a las empresas estadounidenses en primer lugar. ¿Fue así?
Cuando Obama hace el acuerdo, tú sabes que por las instituciones oficiales, o sea, las compañías americanas no estaban listas para ya ingresar al mercado iraní. Entonces fueron mucho más rápidos los rusos, los chinos y los europeos. Han hecho cientos de miles de millones de dólares, hicieron acuerdos de intercambio, de inversiones, etc. Entonces cuando llega Trump dice, ¿hasta cuándo? O sea, nos quedamos muy allá y que ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? Si rompo el acuerdo nuclear, yo presiono a los europeos, no los dejo girar dinero, les hago la vida difícil, les pongo muchas trabas a sus inversiones, a los chinos igual, y solo los rusos que no pueden hacer nada con ellos, porque tienen sus propios mecanismos. Pero los demás sí van a tenerla difícil de poder llevarla a cabo. Entonces le está diciendo a Irán, yo converso contigo, yo puedo conversar contigo, puedo llegar a un acuerdo, pero a condición de que solo las compañías americanas sean las que invierten o las que aprovechan de tal y más cual campo económico dentro de Irán. Si él lo logra, él vuelve a lograr entrar, introducirse en el mercado iraní y así beneficiar los intereses de Estados Unidos. Hagamos otra pausa. Siga con nosotros, justo en la Diana. Continuamos con la entrevista. Teniendo en cuenta que Medio Oriente es una región con una fuerte confluencia religiosa, en ocasiones se ha tratado de absolutizar la mirada mediática hacia los conflictos que ocurren aquí, como que solamente tienen causas religiosas basadas en el fundamentalismo de la creación de grupos terroristas como el Daesh. Pero la realidad para otros analistas es que las bases de cada una de las guerras es control económico. Esta fue la opinión del doctor Mokhalek sobre ese tema. La situación de Estados Unidos, ese retroceso de Estados Unidos en la región, no es solo en la región, es a nivel internacional, nosotros podemos considerarlo. ¿Por qué? Porque anteriormente, para darte un ejemplo, aquí en esta región, quien tenía la última palabra es Estados Unidos. No estaba Rusia en el espectro político y económico y militar de esta región. Hoy por hoy, ¿qué tú puedes ver? Por ejemplo, los rusos están en Irak, ellos son la segunda fuerza que está suministrando armas al ejército iraquí después de Estados Unidos. O sea, está presente con fuerza en un país invadido por Estados Unidos y ocupado por Estados Unidos. Rusia ha podido llegar a ser la segunda fuente de armamento para el ejército iraquí. En Siria tienen la base militar más importante fuera de Rusia. La tienen en Siria y están trabajando y con convenios y acuerdos de 50 años de cooperación militar para 50 años venideros con Siria. En el Líbano, en Jordania tienen un acuerdo de los molinos y el trigo para el pan en Jordania, y esto es una cosa vital, estratégica, el pan del pueblo. En Egipto igual tienen acuerdos de miles de millones sobre energía, sobre varios campos. Ahora, en el Líbano es donde menos, y él tiene informaciones de que ha hecho acuerdos relacionados con los contenedores, grandes contenedores de petróleo y en el campo petrolero con el Líbano, y que están a punto de llegar a varios acuerdos, incluso en varios renglones de la vida en el Líbano. ¿Esto qué significa? Que en este lapso de tiempo, de cuando Obama y Rusia entró y con fuerza, hoy por hoy esta correlación de fuerza es diferente, no se parece a antes. Encima de eso, China está también con mucha fuerza presente en Siria, Irak, Egipto, Jordania, etc. Y el Líbano también. Estamos delante de 2 meses
críticos en el sentido que podrían definir qué curso tomarían las cosas, si va a haber guerra o no va a haber guerra, aunque la región está yendo hacia solución compromisos y arreglos de intereses y no de confrontación, en los cuales Estados Unidos no sale la ganadora. Ahora, porque en el Líbano antes la última palabra la tenía Estados Unidos. Ahora no, ellos no tienen la última palabra en el Líbano. Quien tiene la última palabra es el eje de la resistencia y sus aliados internos y también a nivel internacional. Por lo tanto, las soluciones, compromisos y los arreglos pueden causarnos molestia en algunos detalles, pero en términos general es positivo y a favor del eje de la resistencia. Hoy le mostramos en Justo en la Diana una de las entrevistas que realizamos durante nuestra cobertura especial en Líbano. El doctor Hassan Mokalled ofreció importantes consideraciones sobre la situación actual de Siria, la economía del Líbano, el impacto para ambas partes de los refugiados y otros temas cruciales para la región como los verdaderos intereses de Israel y cómo lo usa Estados Unidos para diseñar su política en Medio Oriente. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerde, los jueves a las 9 de la noche por Canal Caribe y en segunda emisión los sábados a las 2 de la tarde también por el mismo canal. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.